Ahora vamos a probar el teorema de Briançon, el cual es un poco como el dual de Pascal, porque en Pascal era un hexágono inscrito en una circunferencia, ahora tenemos más bien una circunferencia inscrita en el hexágono. Eso quiere decir, tengo un hexágono cuyos lados, el hexágono A, B, C, D, E, F, cuyos lados son tangentes a la circunferencia azul que tengo aquí. Y entonces lo que nos dice Briançon es si los vértices opuestos, o sea, si cualquier recta que una vértices opuestos, por ejemplo aquí A y C, no pasa por el centro de la circunferencia, entonces resulta que las rectas que unen A con D, B con E y C con F, voy a ponerlas aquí, resulta que van a ser concurrentes. Entonces vamos a probar ese resultado, las voy a borrar y entonces la prueba va a ser usando el teorema de Pascal. De esa manera, lo que yo quiero buscar entonces para usar Pascal es un hexágono inscrito en la circunferencia. Y el hexágono que me sirve justamente es el de los puntos de tangencia de este hexágono con la circunferencia. Entonces voy a llamarle A' al punto de tangencia de AF con la circunferencia, B' al punto de tangencia de AB, C' el punto de tangencia de BC, D' el punto de tangencia de DC y E' el punto de tangencia de DE y finalmente F' el punto de tangencia de E y, bueno, de EF, ¿no? De ese lado. Entonces voy a considerar ese hexágono. Entonces es el hexágono AB, ahí, B', C', C', D', D', E', F' y lo cerramos F'A'. Entonces tengo este hexágono. Pero Pascal me pide, por hipótesis, que los lados opuestos, cualquier par de lados opuestos, debe de existir su intersección. Entonces vamos a demostrar primero que A'B' y cualquier lado opuesto, por ejemplo, C'D', sí se intersectan. Entonces voy a pintar esas rectas, la recta A'B' y la recta C'D'. Entonces aquí en GeoGebra me marca, mira, si existe este punto de intersección, pero vamos a ver por qué. Entonces primero fíjense que A'B', esta recta, es la polar del punto A, porque AF y AB son tangentes a la circunferencia. Entonces no queda de otra más que la polar de A sea A'B'. Análogamente, la polar de C es la recta D'C'. Entonces, por el teorema fundamental, si ustedes se fijan en la recta AC, como la recta AC por hipótesis estoy pidiendo que no pase por O, déjenme pintar la recta AC para que se vea más claro. Entonces esta recta que aquí GeoGebra me la llamó E1, esta recta AC no pasa por el centro de la circunferencia. Eso quiere decir que esta recta tiene polo. Vamos a ver quién es su polo. Entonces, por el teorema fundamental de polos y polares, como A está en esta recta E1, eso quiere decir que la polar de A debe de pasar por su polo. Es decir, A'B' pasa por el polo, por el polo de E1. Análogamente, como C está en la recta E1, entonces su polar de C'D' tiene que pasar por su polo. Eso quiere decir que este punto de intersección es el polo de la recta E1. Entonces ya demostramos que este lado A'B' y el lado opuesto D'C' se intersecta. Eso lo pueden hacer para cualquier par de lados. Entonces voy a dibujar las rectas de los otros lados que me faltan. Entonces dibujo todas esas rectas del hexágono y entonces voy a tener que lados opuestos, la intersección de lados opuestos debe de existir porque debe ser el polo de la recta que une los polos de esos lados opuestos. Entonces, por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí es el punto de intersección de A'F' con B'C' es el polo de la recta BF, que es la unión de los polos de B'C' y de A'F'.
Entonces ya tengo un hexágono inscrito cuyos cualquier par de lados opuestos se intersecta. Entonces ya tengo las hipótesis de Pascal. Eso quiere decir que las intersecciones de A'B' con D'E', que vamos a llamarle a ese punto P, luego la intersección de B'C' con el punto con el lado E'F', que vamos a llamarle Q, y la intersección de A'F' con D'C', vamos a llamarle el punto R, tienen que ser colineales. Entonces, eso es lo que nos dice Pascal. Ahora fíjense, ¿quién es la polar de P? Entonces, acuérdense que habíamos dicho, la polar de P es la unión de los polos de las rectas, en este caso A'B' y la recta D'E'. Entonces, los polos de, la polar de P sería la unión de A con D, porque este es el polo de D'E'. Entonces voy a marcar esa primera polar. Entonces esa es la polar de P. La polar de Q va a ser la recta que une B con E. Y fíjense que este punto debe de ser el polo de la recta verde. ¿Por qué? Porque acuérdense que si este punto P vive en esta recta verde, entonces su polar tiene que pasar por el polo de la verde, pero análogamente con la de Q. Entonces la polar de Q tiene que pasar por el polo de la verde. Eso quiere decir que estas dos rosas se intersectan en el polo de la verde. Este punto de intersección es el polo de la verde, pero ¿qué creen? R vive en la verde. Entonces la polar de R, que justamente es la recta CF, pues también tiene que pasar por ese polo. Y eso quiere decir que entonces las rosas que queríamos sí son concurrentes. Y ya tenemos entonces el teorema de Brianchois.